Ya, ahí estamos grabando. Bien, como les comentaba, en esta tablita, que es en lo que habíamos quedado la semana pasada, tenemos el pasado, presente y futuro. ¿Ya? Aquí estamos conjugando o vamos a conjugar el verbo ser o estar. Pero antes de poder hacer esto, necesitamos revisar un poco la materia que ya habíamos visto, el contenido que ya habíamos revisado anteriormente. ¿Ya? Siempre es bueno volver al contenido anterior, siempre es bueno revisarlo un poco, refrescar la memoria y en el momento indicado, cuando tengamos que aplicarlo, va a surgir un mejor efecto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir un poco más arriba y espérenme, acá. Vamos a comenzar con bueno, los pronombres, un breve repaso de los pronombres personales junto con los posesivos. Acá nosotros teníamos, ahí está, ya, pronombres personales y posesivos. Ya, vamos a recordar esto un poco. Es preciso saber que cada pronombre personal posee dos posesivos, ¿ya? O tiene dos formas de utilizar su posesivo. La primera, ya conocíamos primera persona singular yo, ¿cierto? Entender que el primera persona siempre va a ser el hablante. Este es, this is my book. Este es mi libro. Tenemos el mi una vez más. ¿Ya? Este es el posesivo. My book, mi libro. My book, mi libro. This book is mine. Esta es otra forma de decirlo. Este libro es mío. Entonces aquí están los dos posesivos para el pronombre personal I. Están los dos posesivos. Luego tenemos el you. Segunda persona singular, you, tú. ¿Ya? Tú, estamos hablando de un tú. That is your book. Ese es tu libro. Ahí tenemos una forma de decirlo. Este es el primer posesivo. Your. Pero también tenemos el posesivo yours, que es el que está más abajo. El libro es tuyo. Espérame, déjeme arreglar aquí un poquito para que no... Ahí. Ah, me faltaba el... Ahora, ya. El libro es tuyo. The book is yours. Esta es otra forma entonces, ese es el segundo posesivo, tenemos el posesivo your y tenemos el posesivo yours. Y este yours, para referirnos a tuyo, siempre va a ir al final de la oración. ¿Ya? Siempre va a ir al final de la oración. Luego tenemos el tercera persona singular, he. Ahí. He. Those are his shoes. Decíamos que he era tercera persona singular masculino. Él. Those are his shoes. Esos son sus zapatos, los zapatos de él. Those are his shoes. Esos son sus zapatos. Entonces nuestro primer posesivo acá es his. ¿Ya? Cuando yo les presenté el tema de los posesivos, no les había hablado del segundo posesivo de he. ¿Por qué? Porque es un poco confuso. Es un poco raro, por así decirlo. Ya no es muy común usar el segundo posesivo de he. Lo vamos a usar, sí. ¿Existen formas de usarlo? Sí. Pero no son tan frecuentes en una conversación. A menos que se esté hablando de alguna pregunta culposa. Ya, por ejemplo, ¿quién fue? Eh, no se me ocurre otro ejemplo para este, la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos quién fue, preguntamos, who was it? It was him. Fue él.
Es lo mismo que decir fue él. It was him. ¿Ya? Pero, como les digo, no se usa. Es como que el error fue de él. ¿Se entiende? Entonces es un posesivo bastante raro porque no es como un tercera persona que vaya a poseer algo. ¿Ya? Esto es más que nada un poco más como una idea. ¿Quién fue? It was him. O la idea fue de él, por así decirlo. Pero ese él lo estamos reemplazando por el him. ¿Ya? It was him. It was him. Fue él. Fue él. Ya es como una expresión. Luego tenemos el she. Y acá ocurre un fenómeno parecido, que era el her. ¿Ya? Aquí tenemos, these are her shoes. Estos son sus zapatos. Estos son sus zapatos. ¿De quién es ese? No, perdón. No voy a saltar. Her. Literalmente her, entonces, es el posesivo de she en inglés. Y en español sería sus. ¿Ya? También puede ser su. Va a depender de el objeto que tengamos acá. Pues si el objeto es plural o singular. Her shoes. O her shoe. Her shoe quiere decir su zapato, singular. Her shoe. Su zapato. ¿Ya? Y acá cambia a su. Este es su zapato. Cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque tenemos que enfocarnos en el objeto. Si el objeto es singular, ahí está. Si el objeto es singular, va a ir todo en singular. Si el objeto es plural, si me está hablando de varios zapatos, va a ir todo en plural. ¿Ya? El uso del this, those, that, eso lo habíamos visto también la semana pasada. ¿Ya? Después de esto vamos a hacer referencia a esa materia. Entonces acá tenemos otra pregunta, por ejemplo, ¿de quién es ese vestido? Ese vestido es de ella. It's hers. Y acá tenemos otro uso para her. ¿Ya? Acá cambia porque, bueno, si bien es un posesivo, este va a ir al final de la oración. Hers, igual que him. Him para masculino también va a ir al final de la oración. Hers va a ir al final de la oración. Ahora, a diferencia de los posesivos de him, perdón, de los posesivos de él y de ella, los posesivos de ella se van a usar mucho más. She. Va a ser mucho más frecuente ver posesivos en femenino que posesivo him masculino. Deme un segundito que me acabo de dar cuenta que se me está acabando la batería. Ya. Ya. Ahí sí. Ya. Lo lamento. Continuamos. Entonces, acá tengo de quién es ese vestido. Ese vestido es de ella. It is hers. Bueno, acá yo les abrevié la respuesta, no es necesario, de hecho está más abreviada todavía. Uno de los pequeños ejemplos de lo que es, de cómo es el inglés finalmente, que se reduce bastante cuando ya salimos de la formalidad académica. It's hers, es de ella. Así de simple. Entonces, ese es el uso que usamos para el segundo posesivo de her. Perdón, de she. Tenemos her, posesivo 1, posesivo 2, hers.
Y cuando hablamos de it, sabemos que estamos haciendo referencia a cosa o animal. Tenemos un solo uso, a ver, no. Tenemos dos formas de usar el mismo posesivo, pero dos formas distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a cambiar un poco el orden estructural de la oración, va a cambiar un poco en, en inglés, por ejemplo. El it's se nos puede presentar tanto adelante, al principio de la oración, como al medio o casi al final, ¿ya? Em, This is its color. Recordemos que estamos hablando de cosa o animal. Yo en este caso elegí hablar de un animal. Pongamos que es un perro. This is its color. Este es su collar. Entonces acá tenemos el its, ¿ya? Y su posesivo en español es su. El collar es del perro. Por eso es una posesión. Luego tenemos its color is brown. Su color es café. Y acá empezamos con un su. ¿Ya? Empezamos con el its. Cada vez que estemos hablando de algún animal o de alguna cosa. Luego tenemos el we, nosotros. These are our fruits. Dice acá. Este es el primer uso para el posesivo. Estas son nuestras frutas. Plural. ¿Ya? Pero también podría ser singular. That is our house. Esa es nuestra casa. ¿Ya? Pero seguimos usando el our. Lo mismo que en todas las oraciones, vamos a fijarnos finalmente en el objeto final para ver y saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de muchas cosas o si estamos hablando de pocas cosas. Dice, esa es nuestra casa. That is our house. Y luego tenemos, estas frutas son nuestras. Y aquí tenemos el segundo posesivo, ours. These fruits are ours. Estas frutas son nuestras. These fruits are ours. Entonces ahí tenemos el uso propio, el apropiado del posesivo su, o nuestro, mejor dicho. Our house, ours, nuestro, nuestra casa, eso es nuestro. ¿Ya? Ahí tenemos los dos. Uno es para singular, el otro para plural. Y acá tenemos un caso especial. Esa es casa. Esa casa es nuestra. That house is ours. Esa casa es nuestra. That house is ours. Esa casa es nuestra. ¿Ya? Entonces puede ser nuestras, pero también puede ser un objeto. Y ahí cuando es, por ejemplo, cuando lo está indicando desde un lugar lejano, that house, esa casa, es nuestra, usamos ours. Entonces tenemos los dos, our y ours. ¿Ya? Por lo general siempre en plural se le va a agregar la S solamente al segundo posesivo. Entonces aplica tanto para we como para you, que ya lo habíamos visto más arriba, y para they. ¿Ya? En they tenemos this is their territory y luego tenemos el segundo posesivo, theirs. Este es su territorio. This is their territory. Ahora con esto, ojo, que el theirs
que es el segundo posesivo, solamente lo usamos para contestar alguna pregunta. ¿De quién es el territorio? De ellos. ¿Ya? ¿De quién es la casa? De ellos. ¿De quién es el territorio? De ellos. Theirs. Y contestamos con theirs para referirnos a de ellos. Ya. Bien, como les comentaba adelante, estamos haciendo un resumen, un pequeño repaso de el contenido que ya hemos visto hasta ahora para poder ver el avance la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio en donde ustedes van a tener que aplicar toda esta información. ¿Ya? Para mí es súper importante saber cómo vamos, si vamos avanzando un poco o no. Ya, antes de esto quiero señalar nuevamente esto que tengo en verde acá arriba. Un segundito. Ya no sé, aquí hay, bueno, habíamos aplicado un montón, me acuerdo, los pronombres personales, conocimos los posesivos. Ya, esto de verde acá son palabritas que a nosotros nos indican o que vamos a usar para indicar ciertas cosas. Por ejemplo, this, ¿ya? Está cerca, this, está aquí. Este es mi libro, lo puedo tocar o está al ladito mío. Este es mi libro. This book is mine. Este libro es mío, este es mi libro. This is my book, este es mi libro. Después tenemos el that. Y el that, ¿cierto? Ya toma una distancia del objeto. Ya no estamos hablando de que el objeto está aquí al ladito mío, no. Ahora lo estoy indicando hacia otro lado. Y ya no hay una cercanía con el objeto. Ese de allí. ¿Cuál? Ese, po. That. That. ¿Ya? Por eso aquí dice, that is your book. Ese es tu libro. El que está tirado en el suelo es tu libro. Luego tenemos el those, que es para indicar esos. Plural. ¿Ya? Este lo usamos siempre para plural. Those. Those are his shoes. Esos son sus zapatos. ¿Los zapatos de quién? Los zapatos de él. Puede ser, o los zapatos de ellos. No, pues de él, sus, his. Si fuese de ellos sería their shoes. ¿Ya? Y luego tenemos, bueno, this ya lo habíamos dicho. Y luego teníamos este de aquí. This, que se dice de la misma forma que el otro, que el this, pero este se escribe con E-S-E. This. Estos o estas. Estos o estas. These are our fruits. Estas son nuestras frutas. ¿Ya? Plural. El this solito, con la i, singular. Una sola cosa. Plural, varias cosas. This. Y va acompañado con el are. ¿Ya? Siempre va acompañado con el are. Recuerde que el are se usa para todos los plurales. Bien, vamos a pasar entonces ahora a repasar un poco de lo que fue los verbos auxiliares. Bien, habíamos llegado a los verbos auxiliares, ¿cierto? Porque cuando nosotros conocemos los pronombres personales tenemos que entender que
Tiene toda una familia el pronombre personal. Entonces, van a ir apareciendo varios miembros o varios acompañantes del pronombre personal. Dentro de esto tenemos los verbos auxiliares, que a nosotros nos van a ayudar, o en este caso, ayudan al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Es de quién estamos hablando. Ayuda al sujeto a ejecutar la acción, ¿ya? Ayuda a que este sujeto, dentro del orden gramatical, tenga sentido. Para eso sirve el verbo auxiliar. El más común, ser o estar, to be. To be, común, ¿cierto? Lo vemos en todas partes. Yo soy, yo estoy. Dice I am, ¿ya? I am. El am, también conocido en inglés como to be, siempre va acompañando a la primera persona singular. I, yo. Yo soy, yo estoy. I'm a good student. Yo soy un buen estudiante. ¿Por qué tengo una comilla acá entre medio? Esto es lo mismo que decir, yo perfectamente puedo escribir esto, ¿ah? I am a good student. ¿Ya? ¿Saben lo que pasa? Que esto es gramática es la gramática más básica. Entonces, como nosotros ya tenemos que pensar en una gramática un poco más compleja, vamos a abreviar esto. Y lo abreviamos a través de la comita. I'm. ¿Ya? Hacemos desaparecer la A y la cambiamos por una comilla acá arriba. I'm a good student. Yo soy un buen estudiante. Eso utilizando en el contexto de el ser. Ahora vamos con el estar. Yo estoy en Chile. Nuevamente abreviamos el I'm. I'm in Chile. Estoy en Chile. ¿Ya? Entonces ahí está el uso del am, del auxiliar am. Solamente con primera persona singular. Luego tenemos is, verbo auxiliar que significa es, pertenece al verbo to be. No se puede usar con primera persona singular. Ya no va con el I, no va con yo, jamás. Yo is, I is, no existe. Siempre va a ser I am. Tampoco acompaña a la segunda persona singular. ¿Ya? Este acompaña solamente a tercera persona plural. Perdón, tercera persona singular. He, she o it. Él, ella o perro, animal o cosa. ¿Ya? Está. He is in London. Él está en Londres. Otra vez abreviamos acá. Ya no es tan necesario poner he is. Cambiamos la i por la comilla. ¿Ya? La idea es que esto siga pegadito. Si lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar la comilla por la i. O al revés, la i por la comilla. Entonces igual nos va a quedar este espacio aquí chiquitito. He is in London. Él está en Londres. Vamos con el ser. He is a doctor. Él es un doctor. She's a nurse. Ella es una enfermera. Ella es una enfermera. ¿Ya? Y lo mismo ocurre cuando ocupamos it. It's. Ya no decimos it is. Decimos it's big. Y va a sonar igual que el posesivo it's. ¿Ya? Va a sonar exactamente igual. Lo único que va a cambiar aquí va a ser la forma gramatical. El cómo se escribe. ¿Ya? Para referirnos a lo que estamos hablando en este minuto. Porque el otro it's ya es así. Y está mal escrito. Así que siempre va a ir así. ¿Ya? Luego tenemos are.
El auxiliar are siempre va a ir acompañando los plurales y aparte de los plurales va a ir acompañando a la segunda persona singular que en estricto rigor, como ya les había dicho hace mucho tiempo, no existe finalmente como una figura. Para nosotros sí, pero en inglés no. Entonces, acá tenemos. You are hungry. Tú o ustedes, en este caso, están con hambre. You are hungry. Ahora, esto literalmente dice tú o ustedes estar hambrientos. ¿Ya? Literalmente dice eso. Ustedes estar hambrientos. Pero nosotros tenemos que acomodarla al contexto que conocemos nosotros. Para ellos es normal que suene así. Para nosotros suena raro. Entonces nosotros lo acomodamos al contexto nuestro. Ustedes están con hambre. O también podríamos decir ustedes tienen hambre. Pero ya no sería tan literal como queremos mostrarlo acá, po. Entonces ahí ya nos cambiaría la forma gramatical en español. Pero en inglés significaría lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar ambos contextos. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes están con hambre? Sí. ¿Ustedes tienen hambre? Cambiaría, porque el verbo ya no es estar o ser. Ahí lo cambié por tienen. Ustedes tienen hambre. You are hungry. Tienen hambre. Porque cuando uno dice esto, si yo escucho esto en inglés, lo primero que se me va a venir a la cabeza en español va a decir, tienen hambres. Tienen hambre. Em, pero hay que acomodarlo de la manera que está acá, un poco más literal. Ustedes están con hambre. Y así no nos cambia el verbo auxiliar de acá. ¿Ya? Por eso de repente cuando uno se va al traductor de Google, les traduce mucha tontera. Yo no sé si habrá cambiado esa cuestión con la inteligencia artificial y todo eso, pero recuerdo que antiguamente cuando uno intentaba traducir literal, no se podía, porque no hacía sentido la oración que devolvía Google. Bien, y acá tenemos el ejemplo con they, por ejemplo, they are funny, ellos son graciosos, ¿ya? Entonces tenemos el están y tenemos el ser. Pero seguimos usando el auxiliar are. They are funny. Aquí literalmente diría ellos estar graciosos. O ellos ser graciosos. ¿Ve? Entonces acá nosotros le ponemos ellos son graciosos. Bien, esto es lo otro que habíamos conocido, son los reflexive pronouns. Los reflexive pronouns también son parte de la familia de los pronombres personales, ¿cierto? Porque van a ir acompañando a los posesivos. Entonces, de todo esto que hemos visto desde el principio, hemos ido encontrándonos varias cositas, varias aristas, por así decirlo. Y dentro de esa arista, ¿cierto? Está los pronombres reflexivos. Entonces, el pronombre personal, I. Después tenemos el posesivo, my. Y a este posesivo le vamos a agregar la palabra self, una palabra que usted yo creo que ya conoce, porque igual se asocia a muchas palabras del día a día en las redes sociales. Por ejemplo, la selfie, que es lo más común. La selfie quiere decir una foto a uno mismo. Tomarse una foto a uno mismo, es una selfie. Literalmente eso. Sin embargo, en español va separado y en inglés va junto. ¿Ya? Myself. Entonces, unimos el posesivo con el self. Y nos queda myself. Yo mismo. Yo mismo. Luego tenemos segunda persona singular, you. Y tenemos el your de posesivo. Y a este your le vamos a agregar el self. ¿Y cómo nos va a quedar? Yourself. Do it yourself. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Va,
Se me confunden se me cambian los caracteres del teclado de repente. Hazlo tú mismo. Do it yourself. Tenemos el uso de... Ya, miren acá. Aquí nosotros habíamos dicho que en tercera persona singular no es tan común usar el segundo posesivo que es him. Sin embargo, acá nos aparece con un uso muy útil. En vez de decir his, porque si no sería una barbaridad esta cuestión, himself, eso no existe, ¿ya? No podemos, ¿por qué no existe? Porque no existe el sonido de la Y, perdón, de la I latina, entre la H, por ejemplo, y la S. O sea, aquí esta vocal no tendría ningún peso, digamos, desaparece. Por eso no puede ser así. Entonces, como estamos hablando de composición de palabras acá, tenemos que usar el segundo posesivo, him. Y ahí sí nos hace sentido, himself. Gramaticalmente hace sentido. Himself, él mismo. ¿Ya? Lo hizo él mismo. He did it himself. Lo hizo él mismo. Lo mismo. Exactamente igual. Luego tenemos el she. Posesivo her. Y aquí no tenemos mucho problema. Herself. Ya habíamos dicho que el her es bastante participativo dentro de la oración. Herself. Ella misma. ¿Ya? Ella misma. Tenemos el tercer personaje de tercera persona singular. It. Posesivo its. Itself. Reflexivo. Pronombre reflexivo. Itself. Por sí mismo. ¿Ya? Por sí mismo. Esto puede ser aplicado a una cosa, a un objeto o a algún animal. ¿Ya? El perro lo hizo por sí mismo. The dog did it itself. Ahí está. The dog did it itself. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un animal. Independiente del género del animal, tenemos que ocupar it. Vamos con los plurales. We, you, they. En we tenemos el posesivo our y el reflexivo ourself. En you tenemos el posesivo your y el reflexivo yourself. Ya lo habíamos visto. En they tenemos pronombre personal they, ellos, posesivo their, de ellos, reflexivo their self, ellos mismos. Ya, aquí hay algo que les anoté también que tiene que ver con con una segunda opción de reflexivo. Cuando nosotros hablamos de, bueno, esto estaría correcto de cierta manera, ¿ya? Pero nos hace más sentido de repente cuando nosotros hablamos de themselves como plural, solamente plural, ¿ya? Acá no lo tengo en plural. Esto no está en plural acá. Acá tampoco está en plural porque gramaticalmente tiene que seguir esta estructura. Sin embargo, sufre una transformación este their self a themselves, ¿ya? Que es para referirse a, por ejemplo, se lo hacen ellos mismos. They do it themselves. Este ejemplo de acá quiero anotarlo abajo. Ahí. They do it themselves. Se lo hacen ellos mismos.
¿Ya? Entonces, ese es el uso correcto o lo que deberíamos tener en consideración con respecto al their self. ¿Ya? El reflexivo sería themselves. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué se hacen daño? Why do they hurt themselves? ¿Por qué se hacen daño? Entonces es como que no necesariamente tiene que especificar o decir ellos mismos. Simplemente yo puedo dar la idea de por qué se hacen daño. ¿Quién es ellos? ¿Ya? Este era un ejemplo de myself, ¿cierto? Sí, y estaba en pasado. O sea, perdón, en futuro. Ahora vamos a pasar a los tiempos verbales que son presente, pasado y futuro. Present tense, past tense y future tense. Esto lo habíamos visto delante, lo habíamos mencionado. Ahora vamos a verlo un poquito más a fondo. En esta tablita tenemos el pasado en la izquierda, el presente al frente de nosotros y el futuro en el lado derecho de la pantalla. Entonces después tenemos esto de acá. Voy a bajar la tablita para que no nos quede cortada. Ahí está. Ya. Acá está un poco más claro. Bien, estamos conjugando, por fin estamos conjugando realmente un verbo. El primer verbo que tenemos que conjugar y saber bien cómo conjugarlo es el verbo ser o estar. ¿Ya? Después de esto nos vamos a olvidar un poco del to be. Pero mientras tanto tenemos que comprenderlo porque también va a cumplir otra función después. O sea, a ver, va a cumplir una función un poco menos protagónica en realidad. Porque ahora lo estamos viendo así nomás. Estamos viendo al sujeto con su verbo auxiliar de ser o estar. eh, pero llegamos hasta ahí nomás. ¿Ya? Nos está acompañando, no hay más estructura más allá. Entonces, después este verbo va a perder su protagonismo. Ya no va a ser tan auxiliar. Se va a tener que conjugar con otro verbo, con un verbo más principal. Is, es. Ella es o ella está. ¿Ya? ¿Por qué tengo solamente he o she acá? ¿Por qué no puedo tener yo? ¿O por qué no puedo tener I? Bueno, es básicamente porque estamos hablando de el auxiliar is. Y el auxiliar is solamente va a acompañar a tercera persona singular. Y acá tenemos tercera persona singular. He, she, it. Ya, recordemos el it. It. No lo vamos a ocupar esta vez, pero recordemos el it, que se aplica de la misma manera. Presente entonces. Ella está o ella es. She is. She is. Después tenemos he will be y tenemos she will be. Él será o él estará. Ella será o ella estará. Ahora acá les presento a will. Will es el auxiliar del futuro. Suena raro eso, pero bueno, es verdad. Es el auxiliar del tiempo futuro. Entonces este is se va a convertir en esto. Will be. ¿Ya? Siempre en futuro usted va a encontrar el will. Will be, que es será o estará. Will go, irá. Will run, correrá, etc. Todos los verbos que estén en futuro van a ir acompañados o antecedidos por el will. El will va a acompañar a todos esos verbos en el futuro. Luego tenemos el are. Recordemos que el are
es un auxiliar que va con plurales. ¿Ya? En este caso, ser o estar. Were. Were. Ser o estar. Were. You were. We were. They were. Ellos fueron o ellos estuvieron. Nosotros fuimos o nosotros estuvimos. Y ustedes están o ustedes fueron. Perdón, ustedes estuvieron o ustedes fueron. Perdón, me confundí. En presente tenemos son. They are, we are, you are. Ustedes son, nosotros somos, ellos son. Presente. O ellos están. Y luego tenemos otra vez el will be. ¿Ya? Y como sabemos que estamos hablando de be, que es ser o estar, el will siempre lo va a ir acompañando. Jamás vamos a decir will to be. ¿Ya? Will to be no existe. Solamente vamos a usar el be. Be. ¿Ya? Eso para are. Ahora para am, que es el auxiliar de primera persona singular. Recuerde que solamente va con primera persona singular. Para eso tenemos I was, estuve o fui, estuve o fui. I am, yo estoy o soy. I will be, yo estaré o yo seré. Entonces, eso es el uso de los auxiliares en pasado, presente y futuro. Aquí tenemos algunas oraciones donde vamos a aplicar ahora lo que vimos recién. Acá dice, tomorrow I will be at home. Mañana me está indicando un tiempo, un momento del día. Mañana yo estaré en casa. Tomorrow I will be home. Entonces el will be, como ya lo habíamos dicho, estaré. Recuerde que también puede ser seré, pero para eso tendríamos que cambiar el final de la oración. Tomorrow I will be a superhero. Mañana yo seré un superhéroe. ¿Ya? Entonces acá estamos cambiando la idea de la oración, la estamos cambiando simplemente porque nos fijamos en lo último. At home, en casa. Superhéroe, superhero. ¿Ya? Usemos la misma oración, pero esta vez vamos a usar dos verbos. Vamos a usar el verbo auxiliar, que ya lo conocemos, ¿cierto? Pero ahora vamos a usar un verbo que le va a hacer el peso al verbo auxiliar, que le va a quitar el protagonismo, por así decirlo. Ya no es importante porque acá estamos completando con más información. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? El sujeto, you, que es el sujeto, ahora está realizando una acción. Y el auxiliar solamente está apoyando aquí la conexión entre este pronombre personal y el verbo principal. Entonces, usando la misma idea que teníamos arriba. Mañana tú estarás yendo a clases. Yendo del verbo ir. Tomorrow you will be going to class. Y nos presenta el verbo go, ir. Pero el verbo go, que pasa a ser el verbo principal ahora, ¿por qué? Porque es la acción que está ejecutando el sujeto. Ah, ¿cierto? Esta acción, esto de acá, este verbo de acá, no es una acción que esté ejecutando el sujeto. Esta es la acción finalmente. Lo que está haciendo el will be, que es el auxiliar, es conectando, o sea, para que haga sentido tener
a este personaje de acá con este personaje de acá en la misma oración. Ahora sí me hace sentido. Entonces, uso el tú para decir tú, ¿cierto? Estarás yendo a clases. Solamente estoy indicando en qué momento está, en qué tiempo está. Eso queda más claro. ¿En qué tiempo está la oración? ¿Qué nos va a decir? El auxiliar. ¿Ya? Entonces, el auxiliar quiere seguir ayudando, pero ya perdió protagonismo. Ahora el protagonista es go. Y go se transforma a going. Ya se le agrega algo. Se le agrega el sufijo endo. Que bueno, finalmente tiene una definición muy distinta en español. Pero es como para que se hagan, es como para relacionar un poco la morfología de las palabras. Entonces el ing es lo mismo que decir endo. Entonces, yendo, going, de ir a algún lado. I will be going to class. Mañana tú estarás yendo a clases. ¿Ya? Ok. Una vez que hagamos el ejercicio la próxima semana, vamos a continuar con esto mismo, pero obviamente un poco más complejo. Ya tenemos que, o sea, siguiendo esta misma estructura, vamos a usar dos verbos, vamos a ir conociendo más verbos y conociendo más acciones. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? No, No, Ya. Déjeme ver si es que se me quedó algo en el tintero. Mm, no, me parece que ya habíamos mencionado todo. ¿Ya? Bien, vamos a hacer una última oración. A ver. Vamos a ir acá atrás. Ya. Vamos a hacer un último pequeño ejercicio. Vamos a escribir aquí de nuevo sentences, oraciones. My parents were working yesterday. Esta oración dice, mis padres estuvieron, aquí tenemos el auxiliar, estuvieron trabajando ayer. ¿Ya? Ya, para finalizar un poco la idea. Acá usamos, aquí tenemos una oración completamente distinta a la que tenemos arriba. Solamente cambia un poco la idea de la estructura, del cómo estamos ordenando lo que queremos decir. Pude haber dicho o haber escrito ayer, yesterday, my parents were working, pero también puedo decir my parents were working yesterday. ¿Ya? Y eso es una oración simple. Entonces literalmente significa mis padres estuvieron trabajando ayer. Y aquí yo tengo el auxiliar, que lo encuentro ahí en inglés, y tengo mi verbo principal, trabajando. Y este verbo principal, es lo que me está indicando la acción del sujeto. En este caso, el sujeto de la oración es padres. Ellos, ¿cierto? Lo reemplazamos por ellos. Entonces ya no decimos mis padres, podemos decir
ellos estuvieron trabajando ayer. Pero como necesitamos la información, y esta es una frase sola, tenemos que especificar quiénes estuvieron. Sabemos que el sujeto es ellos, ¿ya? Entonces, ellos estuvieron trabajando ayer. Acá tenemos dos verbos. Está el auxiliar y está el verbo principal, working. Y otra vez nos aparece el ing. ¿Y qué tenemos acá? Ya no tenemos endo, tenemos ando. Otro sufijo más. Tenemos el sufijo endo y el sufijo ando. Entonces, esto solamente me está dando sentido en la comprensión de la oración. ¿Ya? Y otra vez, ¿qué fue lo que me indicó el tiempo verbal de la oración? Me lo indicó el verbo auxiliar, que es el were. ¿Ya? Que es el ser o estar. Ya. Bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Ya, la otra semana entonces, el día martes, ojalá que no ocurra ningún imprevisto para mí. Ha sido bastante difícil estos últimos martes, les pido disculpas. Lo ideal sería que hiciéramos este ejercicio, ¿ya? Así que ahí les dejo la materia, el video va a estar subido hoy día en la noche, para que puedan revisarlo durante el fin de semana o en su tiempo libre. Les agradezco mucho su atención. I will see you next week. Goodbye, everybody. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias.